Hola mis amados amigos y hermanos aquí en La Luz en mi Andar. Gracias por acompañarme en esta sesión especial de preguntas y respuestas. Como saben, no solemos publicar los días miércoles, dando la oportunidad, como es debido a que cada congregación, cada hermano pueda asistir a sus congregaciones, un día que usualmente nos congregamos para estudiar la palabra de Dios y tener breves meditaciones o devocionales. Pero por eso es que estamos publicando esta enseñanza más temprano, y es una excepción que estamos haciendo. Y la hacemos precisamente porque hay una necesidad, hay un deseo de la hermandad de conocer más acerca de la organización bíblica. De allí que precisamente nos hicieron esta pregunta hace un par de semanas. La misma dice así: ¿qué pasaría si Cristo viene y mi congregación aún no cuenta con la organización bíblica? En primer lugar, cuando Cristo venga, es mejor que cada uno de nosotros esté preparado. Y en segundo lugar, necesitamos entonces exponer más detalladamente qué queremos decir o a qué nos referimos por organización bíblica. Cuando utilizamos este término, entonces vamos a estar respondiendo a tres preguntas, vamos a desarrollar tres preguntas a lo largo de esta sesión. Y en primer lugar les aclaro, 30, 40, 50 minutos no es tiempo suficiente para cubrir lo vasto de esta enseñanza, lo vasto de este estudio, de esta lección, o del material, o de los detalles que deben de ser cubiertos. Mas haremos todo lo que esté a nuestro alcance para responder tres preguntas que dicen así: ¿qué involucra la organización bíblica? En segundo lugar, ¿cuáles son los requisitos para ser un anciano o supervisor? Y en tercer lugar, ¿qué puede hacer una congregación que no cuenta con el ancianado o con los ancianos, o, como estamos hablando, esa organización bíblica? Es así como empezamos con la primera de las preguntas. ¿Qué involucra la organización bíblica? Veamos primeramente dos términos en nuestro idioma español para podernos ir orientando mejor hacia lo que estamos hablando. El primero de ellos es eh, organizar, establecer o reformar algo para lograr un fin. También dice coordinando las personas y los medios adecuados. Y dice también que es para poner algo en orden. Entonces, cuando hablamos de organización, estamos hablando de orden. Sabemos en base a las escrituras que Dios no es un Dios de desorden. Dios, por todo lo contrario, es un Dios de orden. No es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Dios desea que nos organicemos y que hagamos las cosas de una manera correcta y apropiada. De allí que Dios, a través de las escrituras, nos hace saber acerca del estilo, si se puede decir, de gobierno que hay en la iglesia. De allí que gobernar indica mandar con autoridad o regir algo. Dios ha dado ciertos estándares de autoridad bajo los cuales debemos de regirnos para llevar bien la congregación, para llevar bien a la iglesia, para que los santos puedan ser edificados y perfeccionados. Y de todo eso estaremos viendo brevemente en unos minutos. Guiar y dirigir. Es así como vemos que efectivamente hay un estilo de gobierno, un estilo de autoridad que debe ejercerse en la iglesia. Y vemos que en primer lugar Dios nos da una jerarquía, si podemos decirlo. Pablo la explica en 1 Corintios 11:3, que tal como leemos dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. ¿La cabeza de quién? Del varón. ¿Y el varón de quién es cabeza? De la mujer. Pero vemos la última frase, nos dice que incluso Cristo tiene una cabeza, y esa es Dios Padre. Dios, la cabeza de Cristo. Así que vemos que la jerarquía está Padre, Hijo, hombres o varones, y mujeres o damas, como podamos referirnos. Pero tenemos este detalle que cuando hablamos de la palabra cabeza, incluso te invito a que busques el diccionario de la lengua española en línea y vas a ver que hay como 20 o 23 definiciones, creo que hay, que dicen acerca de lo que significa cabeza. Y las dos últimas nos dan el sentido de lo que estamos hablando en este momento. Dicen así: persona que gobierna o preside una comunidad, corporación o muchedumbre. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en el siguiente pasaje que vamos a ver un momento. También se define como persona de mayor responsabilidad en una familia que vive reunida. ¿Quién es la cabeza del hogar? Es el Padre. De allí que vemos la palabra de Dios y el idioma español se llevan bien. Hay una conexión entre ellos porque podemos ver efectivamente que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza
del hogar. Pero ¿por qué decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque efectivamente así también el mismo escritor nos afirma en la carta escrita a los hermanos en Éfeso, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ya vimos ese concepto, pero vemos que dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, dentro de la organización de la iglesia podemos ver, hay alguien que está por encima de cualquier persona, por encima de cualquier hombre, porque no hay hombre en la tierra que pueda tomar el lugar de Cristo, a pesar de que algunos grupos religiosos tratan de enseñar lo contrario. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay casas matrices, no hay tal cosa como sucursales, no hay tal cosa como que un grupo de hombres dirige sobre el resto de todos los hombres alrededor del mundo, de la comunidad, sino que vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando cómo, en primer lugar, de la organización bíblica, Cristo es la cabeza, nadie más. De allí pasamos precisamente a Efesios 4, echamos un par de páginas atrás, unas líneas atrás, en Efesios 4, versículos 10 al 13, leemos lo siguiente. Pablo, antes de escribirle a estos hermanos acerca de que Cristo es la cabeza, antes de hablar de la familia, habló de la iglesia. Y dice así, el que descendió es el mismo que también subió. Este es Jesucristo. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo sobrepasa cualquier nivel de autoridad, cualquier nivel de gobierno que podamos considerar en nuestras mentes finitas, porque ciertamente Él es infinito. Y Él mismo constituyó. Pablo afirma a los hermanos en Éfeso, Cristo dio un nivel de tareas, de roles importantes dentro de la iglesia. Nos dice que a unos apóstoles. Cuando hablamos de apóstoles, de una vez pensamos en los 12 que Jesucristo seleccionó, de los cuales uno traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos el término y vemos ese detalle y no vamos a entrar en discusión de si Pablo es o no es un apóstol, porque eso sería tema para otra lección, para otra pregunta. Pero en este caso en particular, cuando hablamos de apóstoles, vamos a lo que el diccionario, o mejor, el léxico o el idioma griego identifica. Y es que la palabra que es traducida aquí como apóstoles se encuentra 81 veces en el Nuevo Testamento. Literalmente significa uno enviado. Estos fueron enviados por Cristo a hacer una tarea especial, un propósito divino para hacer de ellos por parte de Jesucristo que los seleccionó. Hoy en día hay muchos que dicen ser apóstoles, pero para entrar dentro de la categoría de estos apóstoles, estos hombres deberían de recurrir o cumplir un requisito que encontramos en Hechos 1, 21 y 22. Y es haber estado vivos durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, haber sido testigos oculares de lo que nuestro Señor hizo. Y ningún hombre hoy en la tierra puede hacer eso. Y de serlo, tendría más de 2000 años en este momento. Y no conocemos nadie que llegue a esa cifra de edad. Entonces, esos enviados, incluso la palabra de Dios en Hebreos 3:1 nos habla de Jesucristo como un apóstol. Ya, Jesucristo fue uno enviado por Dios para realizar un trabajo, una obra, un propósito, y lo llevó a cabo. Entonces, aquí estamos hablando de apóstoles y estamos hablando de un grupo selecto de hombres que cumplió su trabajo en ese primer siglo. Luego habla de profetas que entran dentro de esa misma categoría, porque un profeta es aquel que dice o revela un mensaje divino. Pero hoy en día, ya que tenemos la revelación completa que son las escrituras, en el 1 Corintios 13 leemos sobre ello, una vez que tenemos completa la revelación de Dios, no nos requerimos de un hombre que venga a revelarme algo que Dios ya dijo, porque para eso tenemos las escrituras y para eso se predica la palabra de Dios. Aquellos que dicen tener el don de revelación, de que Dios se le apareció en un sueño y le dijo que iba a ser un profeta y todo ese tipo de cosas, simplemente son falsos maestros que están enseñando falsas enseñanzas y por lo tanto están llevando a personas a perderse en la eternidad. Así que tenemos estos dos roles que ya existieron, ya estuvieron, ya cumplieron su propósito. Vemos que dice evangelistas, evangelistas. Amado hermano, el evangelista no es esa persona que toca puertas como algunos grupos o congregaciones utilizan el término. No existe tal cosa como el tocapuertas. Cada uno de nosotros, cada uno como cristiano, tiene el compromiso de ir y buscar al perdido. De ahí, cada uno de nosotros debe tocar puertas.
Bíblicamente el término evangelista aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. De esas 3 veces, una la encontramos cuando Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, 2 Timoteo 4:5. Pero el término literalmente significa mensajero de lo bueno, predicador del evangelio. Cada una de las personas que predica el evangelio, que proclama las buenas palabras, es un evangelista. Y en este caso estamos hablando que usualmente en nuestras congregaciones tenemos a un caballero, a un hermano que estudia la palabra, se dedica a estudiarla, a preparar una lección y traerla a nosotros. ¿Por qué? Porque va a proclamar o va a darnos un mensaje de lo bueno de la palabra de Dios. De allí que entonces vemos este rol sí sigue activo hoy en día. Es un rol importante en la iglesia, pero no es necesariamente el rol de liderazgo. Y es el detalle en el que estamos tratando de adentrarnos. Porque así como está el evangelista, están los maestros. Santiago hace una advertencia cuando dice acerca de que no todos se hagan maestros porque esto conlleva doble condenación. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque quienes estamos enseñando la palabra tenemos una responsabilidad no solamente para con nosotros, sino para quienes nos escuchan. Porque si enseñamos algo que no es acorde a la palabra de Dios, estamos causando no solamente que yo me pierda, como maestro en este caso, sino que quienes me están escuchando puedan llegar a perderse y puedan llegar a condenarse por motivo de esas falsas enseñanzas. Este término maestro lo encontramos 59 veces en el Nuevo Testamento. En sí lo que involucra es un instructor, enseñanza. De allí que es importante la enseñanza y es un rol importante. Más vemos que están evangelistas, maestros, pero si pueden notar en el pasaje me salté un rol. Todos estos unidos, como vemos en el pasaje en pantalla, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Todo este grupo de trabajo, si se puede decir, toda esta organización es para el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Todos trabajan en conjunto. Los apóstoles y los profetas ya hicieron su trabajo, los evangelistas y maestros siguen haciendo su trabajo, pero entonces está este rol que no he mencionado, que es la base del estudio del día de hoy. Pero no dice ancianos el pasaje, dice pastores. Y vamos a ver sobre ello. Cuando hablamos de pastores, estamos refiriéndonos a esos que se roban la plata, como muchos catalogan a un pastor de X iglesia. Es triste que se dé esa referencia, porque comprendemos pastor es algo importante. Pero curiosamente, veamos detalles sobre esto. El término griego aquí usado aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Una de esas veces, y básicamente el uso básico del término poimen, del término traducido como pastor o pastores, ese término básicamente es ese que cuida de un rebaño. Recordamos las palabras de nuestro hermoso y poderoso Salvador cuando dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí vemos que en esa parábola nuestro Señor está haciendo una enseñanza celestial, una enseñanza terrenal con un significado celestial. ¿Y qué nos está haciendo saber? Yo, Jesucristo, soy un pastor, cuido de mis ovejas, las cuido bien, las protejo y si es necesario voy a dar la vida por mis ovejas. Vemos básicamente el significado de eso y Él lo lleva a cabo. Entonces, cuando vamos al significado metafórico, como leemos en Efesios 4:11, vemos que es de aquellos que ejercen el pastorado en la iglesia de Cristo. Pertenece a nuestro Señor. Los ancianos simplemente son personas que, o los pastores, son simplemente personas que están cuidando del rebaño, están cuidando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tienen esa responsabilidad. De allí vemos esa organización. Hay otro rol que es el de diáconos que por motivos de tiempo en esta lección no podemos cubrir, pero estamos enfocados brevemente en la organización y el rol del anciano. En el Nuevo Testamento se utiliza el término obispo, supervisores, a pastores, ancianos y presbíteros indistintamente. Cada vez que encontramos esos términos se están refiriendo a la misma función, al mismo rol. No son distintas personas, no son, mejor dicho, no son distintos roles individuales, sino que cada vez que leemos esas palabras están hablando del mismo grupo de hombres, porque ese es otro detalle importantísimo.
Cuando hablamos de pastores, obispos, presbíteros, ancianos, supervisores, siempre lo vemos en las escrituras en plural. Para el único que se usa en singular es para nuestro Señor Jesucristo. De allí que si formamos parte de un grupo religioso en el que hay un pastor, o nos referimos a uno de los miembros como el pastor, estamos cometiendo un grave error, porque la palabra de Dios siempre habla con referencia a los hombres y a este rol en plural. Pues bien, veamos un ejemplo. Pablo a los hermanos, estando en la ciudad de Mileto, llama a cierta cantidad, a ciertos hombres, a ciertos miembros de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pero ¿quiénes son esos hombres a los que llama? La palabra de Dios en Hechos 20:17 nos dice ancianos de la iglesia. Ya en la iglesia primitiva había presencia de hombres que cuidaban del rebaño. ¿Por qué? Porque Pablo los llama y les hace este enunciado, y podemos seguir leyendo esos pasajes, pero cuando llegamos al versículo 28 que hemos estudiado en muchas ocasiones, dice, por tanto, mirad por vosotros. Primera regla que se le da Pablo a estos hombres es, cuiden de ustedes mismos, no se desvíen, no se pierdan, cuiden de ustedes, velen por ustedes mismos y de esa manera también por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Vemos, ancianos y obispos en el mismo texto llevan la misma idea, se refieren a la misma persona. Son esos pastores de los que leímos en Efesios 4 que cuidan, que llevan cuidan del rebaño, cuidan de la iglesia, ejercen el pastorado de la iglesia del Señor para apacentar la iglesia del Señor, la que como hemos leído anteriormente, Jesucristo ganó con su propia sangre. Entonces, tenemos esta situación que nos ayuda a comprender en primer lugar en cómo se identifica, qué origina, qué involucra esta organización bíblica. Muy bien, pasamos a nuestra segunda pregunta de la lección del día de hoy, en la que vemos brevemente cuáles son los requisitos, o veremos bien brevemente, por motivos de tiempo, hermanos, cuáles son los requisitos para ser un anciano o supervisor. Cuando hablamos de estos requisitos, en primer lugar, necesitamos ver en qué manual encontramos eso. Nos vamos al libro de las instrucciones de la Iglesia de Cristo. No, ese no existe, porque las iglesias de Cristo se rigen por la Biblia. No tenemos un manual aparte con el cual regirnos para obedecer la palabra de Dios. Como hemos estudiado en otras ocasiones, la norma de autoridad para el cristiano, la norma de autoridad en toda religión es y debe ser siempre la Biblia. De allí que cuando hablamos de los requisitos para el ancianado, la Biblia es el mejor comentario. La Biblia es la fuente de respuestas a este tipo de preguntas. No ir a otros libros, no ir a otras personas, no ir de otras fuentes, sino ir a la fuente principal, que es la palabra de Dios, porque es nuestro manual de usuario. ¿Quieres saber cómo llegar al cielo? Allí están las respuestas. ¿Quieres saber cómo debes de vivir en esta tierra? Ahí están las respuestas. ¿Quieres saber cómo este cuerpo debe de comportarse? Están las respuestas en la Biblia. Entonces, cuando vamos a esto, podemos ver que en la Biblia se nos habla cerca de más de 20 requisitos para una persona, sea anciano, obispo, supervisor o pastor, esos términos que acabamos de mencionar y que acabamos de tocar. Es importante conocerlos. ¿Por qué? Si yo te contrato para que hagas mi casa y pongo el plano y pongo las instrucciones, los materiales, los costos y todo eso, y fallas en alguna de esas cosas, no es la casa que yo pedí, no es la casa que yo contraté. Y ciertamente, no haciendo el trabajo que se debe hacer, no tengo por qué darte la recompensa por un trabajo mal hecho. Entonces, vemos que hay requisitos. Y de esa misma manera comprendemos, la palabra de Dios nos da requisitos para estos varones que van a tomar una responsabilidad muy, muy grande. Piensa, por ejemplo, en aquellos que estudian medicina, en aquellos que estudian leyes, en cualquier carrera que se estudie. Hay un requisito principal y de ese hablaremos en este momento. ¿Por qué? Porque primeramente reconocemos que hay un carácter personal. Estos requisitos llevan detalles acerca del carácter personal de aquel que quiere o desea o necesita, si lo podemos decir de esa manera, ser uno de los ancianos. Habla acerca de su vida familiar y vamos a estar viendo esos en unos minutos y su capacidad de liderazgo. Estas tres categorías, si podríamos decirle, son lo que nos hacen saber
por qué es importante este rol y por qué es importante cada uno de los requisitos que están allí. 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 11 son los textos que usualmente nos enfocamos para ver esas cualidades o requisitos para el ancianado. Y recuerdo, mencioné acerca qué hace una persona que quiere ser doctor, abogado o cualquier otra carrera que requiere de mucho estudio. No, es que yo voy a ser abogado porque, no sé, alguien me impuso ser abogado. Sabemos que hay hogares en los que se dan situaciones, sabemos que hay culturas en las que se da la situación de que incluso el niño no ha ni nacido, cuando ya se le ha hecho saber, se ha designado, este va a ser doctor, abogado, mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usualmente quien busca o quien ejerce o estudia para estas carreras tiene ese anhelo. Y ese es el primero de los requisitos. Más, como he mencionado, vamos a leer estos textos y brevemente vamos a estar estudiando al respecto o detallando sobre ellos. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amados hermanos, especialmente para quienes han hecho esta pregunta o esta consulta, no podemos imponerle a nadie ser un anciano de la iglesia. Si hacemos eso, estamos practicando de algo antibíblico, porque el primer requisito es, si esa persona desea ser anciano, entonces es una buena obra, pero tiene que nacer de esa persona, no puede ser impuesto o no puede ser de que, porque hoy queremos ancianos en nuestra congregación, fulano, mengano y sutano, estas tres personas son los ancianos de la congregación. Eso no es así. Primero los requisitos, que esa persona desee ser anciano. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Suena como un poco pesado, suena un poco fuerte esta palabra, porque en primer lugar, la palabra de Dios nos dice, el que dice que no ha pecado, ya está pecando porque hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, irreprensible, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué lleva? Vamos a ver brevemente. Lo que habla aquí es, un anciano no tiene que ser perfecto sin pecado. Todos hemos pecado en algún momento de nuestras vidas. No tiene que ser un perfecto sin pecado, pero ciertamente debe tener una buena reputación. ¿Y cómo logra esa buena reputación? Vamos a ver los siguientes requisitos que nos ayudan a poder analizar si esta persona que desea ser anciano es irreprensible. O sea, si de estos requisitos que estamos hablando, esta persona realmente cumple con ellos o hay un obstáculo que le causa no llegar a poder ejercer ese rol. Dice, perdonen, este obispo cristiano debe ser alguien que se conduzca de tal manera que evite que alguien pruebe que es infiel en algún artículo de la fe cristiana o deficiente en alguna responsabilidad cristiana. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si deseas ser anciano, excelente, gran decisión, una buena obra estás deseando. Ahora veamos si todo esto que vamos a hablar lo cumples para ver si efectivamente no hay nadie que pueda venir a decir por qué están considerando a esta persona, a este caballero, como un posible anciano de la congregación cuando tiene esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ven? Ese es el detalle de irreprensible. Entonces, vemos esto y vemos qué cualidades da. Bueno, marido de una mujer, él tiene que estar casado, sobrio, no solamente porque no consuma alcohol, sino que tenga buen juicio, que tenga buenas consideraciones. Si es una persona que está muy avanzada en edad y su mente tristemente ya no toma buenas decisiones, no es una persona que debería ser considerada fuera de el consumo del alcohol. Estamos hablando aquí buen juicio, prudente, decoroso, hospedador. No, yo no quiero a nadie en mi casa, nunca quiero que nadie venga a mi casa. Ya con eso vemos que hay un caso que hace saber esta persona no puede ser considerada para el ancianado. Apto para enseñar. ¿Por qué? Es importante que conozca la palabra de Dios y luego cuando veamos el texto en Tito vamos a aclarar más sobre al respecto. Pero tiene que conocer la palabra de Dios porque tiene que regirse en base a ella y ayudar a que los que forman parte de ese rebaño que él cuida puedan aprender correctamente la palabra del Señor. No dado al vino, así que vemos, no tiene que darse esta situación de buscar el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, por más poquito consumo que haya, afecta el funcionamiento cerebral y por tanto el buen juicio de todas las personas. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible,
no avaro. Ningún anciano tiene que buscar, o ningún candidato anciano tiene que buscar ser un anciano en la iglesia para enriquecerse, porque ciertamente ese no es el propósito para el cual debe de servir. Que gobierne bien su casa. Aquí vemos el caso o la característica que hablábamos de la vida familiar. No solamente tiene que estar casado, también tiene que tener hijos, y sus hijos tienen que ser jóvenes o personas que ya han obedecido el evangelio, como leeremos en un momento en Tito. Sus hijos deben ser cristianos, crecer en un hogar creciendo en un hogar cristiano, conociendo la verdad, obedeciéndola y viviendo de acuerdo a ella, porque que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este hombre no tiene en orden a sus hijos. Este hombre, su mujer incluso va a otro tipo de cosas religiosas o participa en cosas mundanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que este hombre dirija la congregación si ni siquiera, literalmente, como algunos dicen, se ha puesto los pantalones en su hogar? Vemos esta situación, que es lo que nos está explicando el apóstol Pablo a través de esta carta a Timoteo. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Cómo un bebé puede dirigir el hogar? Sabemos que a veces pareciera que ocurre así, pero un neófito, una persona que acaba de conocer el Evangelio, que lo acaba de obedecer, apenas está en ese proceso de crecimiento para aprender más y más. De ahí que se requiere una persona madura espiritualmente para ser considerada como uno de los líderes de la congregación. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este envaneciéndose, esto tiene que ver con llenarse de vanagloria, de orgullo, soplarse, que es lo que involucra los términos griegos. Es como ese animal que se sopla para verse más grande, para tratar de ahuyentar a sus depredadores. Se sopla, se crece, se cree grande. Ok, es un nuevo cristiano, él necesita crecer. Él no puede sentirse grande porque acabo de ser el evangelio y ya soy considerado para ser un, un anciano. Vemos los detalles sobre estos requisitos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Te imaginas? Llega una visita un día al servicio de adoración, ve que se instituye al hermano tal como uno de los ancianos, y enfrente de todos llega esa persona y que este hombre es un líder de su iglesia. Definitivamente esta iglesia está mal porque este hombre me ha robado, me ha hecho calumnia, me ha hecho esto y esto y esto. Hay que tener buen testimonio de los de afuera, es uno de los requisitos. Ya, ¿qué reputación tiene ese caballero en tu comunidad? ¿Qué reputación tiene ese caballero en su empresa? Si es que es dueño de alguna empresa, o en su trabajo, si es empleado en alguna empresa. ¿Cómo se desenvuelve él con las demás personas? Es importante entonces tener este buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Te imaginas entonces que un hermano cumpla un montón de requisitos, pero cuando llegue ese momento, ay, llegó esta persona, reveló algo que yo no quería que se revelara, mejor me voy de la iglesia, me aparto y me dedico al mundo? Es triste. Por eso vemos que son requisitos que son sumamente importantes. Veamos los que encontramos en Tito. Son bastante similares en algunas secciones. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad. Vemos, cada congregación requería tener ancianos. No es un anciano en toda la ciudad para cuidar de ellas. ¿Conoces un ejemplo de ello? Sé que sí. Un grupo religioso pone una persona por encima de toda la comunidad y sobre esa persona hay una persona que está sobre todo el país y entonces está ese otro que está por encima de todos ellos. ¿Es esto bíblico? Estamos viendo que no. Deben haber ancianos en cada congregación. Para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos de cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, volvemos al término que ya explicamos, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes. ¿Ves? Timoteo, Pablo, en la carta de Timoteo, Pablo no especifica que deben de ser creyentes, pero en la carta a Tito sí nos da ese detalle de que es importante que sean hijos que conozcan y reconozcan a nuestro Señor Jesucristo, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ok, puedo ser considerado anciano en la iglesia a pesar de que en mi hogar mi hijo está metido en drogas, en una pandilla, en algo que no es apto, que no es correcto. Ciertamente, como mencionamos antes, si no tengo control sobre mi hogar, ¿cómo puedo obtener ese control o ese cuidado
en la iglesia. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ya, lo que recibimos son bendiciones de Dios, hay que cuidarlas bien. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, nuevamente, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. El anciano debe ser apto para enseñar, y para ser apto para enseñar necesita retener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un gran peso en su responsabilidad. En su responsabilidad dice cómo ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya, el anciano tiene que también tener ese espíritu evangelista, ese espíritu de evangelización, ese deseo de que las personas necesitan aprender la palabra de Dios. Aquellos que están bajo mi cuidado necesitan seguir creciendo en la palabra de Dios, pero mi comunidad también debe buscar maneras para que la palabra de Dios llegue a más personas y podamos convencerlos de que efectivamente esta es la verdad. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Los ancianos tienen ese rol importantísimo de hacer que las personas vean la importancia de la palabra de Dios por encima de lo que otros dicen ser la palabra de Dios. De ahí, apto para enseñar y tener la capacidad de retener la palabra fiel, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias honestas lo que no conviene. Pues bien, estos son los dos textos en los que vemos más detalles o que usualmente nos referimos más cuando hablamos de los requisitos para el ancianado. Pero así como Pablo escribió esto, Pedro también en su primera carta nos da unos pequeños detalles que necesitamos considerar para aquellos varones que anhelan ser obispos, que anhelan ser ancianos, supervisores, pastores. Como hemos dicho, esas palabras se mezclan entre sí, tienen la misma connotación. Entonces, 1 Pedro 5, 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo los padecimientos de Cristo. Ya estos hombres son ancianos, pero ¿qué debe tener en cuenta o mentalidad el que desea ser un anciano? Esto se va a requerir de usted, amado hermano. Usted desea ser anciano, usted cumple con todos estos requisitos, la congregación está considerando que usted puede ser el anciano de la congregación. Preste atención a parte del trabajo que se espera de usted. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Debes de cuidar del rebaño, debes de cuidar de la congregación, cuidando de ella, no por fuerza. Hermano, usted hace lo que yo le digo, usted sale de la congregación. No es ese tipo de anciano o de autoridad lo que se espera del hermano que es considerado para ser parte del ancianado, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Yo busco mi bienestar, yo busco cómo sacar de esta iglesia ahora que soy un anciano. No, no puede ser así, sino con ánimo pronto. Yo deseo ayudar, yo deseo exhortar, yo deseo animar a que las personas busquen más y más de Dios. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo soy el anciano aquí, yo decido lo que se hace en esta iglesia, no me importa lo que los demás piensen, yo soy el que manda. Si tienes ese tipo de pensamiento, no puedes ser un anciano, no puedes ser un dictador en la iglesia. De allí que precisamente nuestro Señor y su santa sabiduría nos hace saber no es un anciano o un pastor por congregación, debe haber pluralidad de ellos, 2, 3, 4, cuantos se puedan, hombres que cumplen con todos estos requisitos, que realmente comprendan, yo no soy el amo de la iglesia, el amo y Señor es mi Señor Jesucristo. Él ha puesto las reglas, Él ha puesto las leyes, nosotros simplemente trabajamos para llevarlas a cabo y que se desarrollen de la manera correcta, sino siendo ejemplos de la grey. El anciano, en primer lugar, debe ser el ejemplo en la congregación de lo que un cristiano es, cómo comportarse y cómo regir su vida en base a Cristo y no a lo que el mundo ofrece. Un último versículo que vamos a ver sobre los requisitos lo encontramos en Hebreos 13:17. Leámoslo. Obedeced a vuestros pastores, ven, pastores, ancianos, obispos, presbíteros, todos esos términos, supervisores. Obedeced a vuestros supervisores y sujetaos a ellos. Este es un mandato para aquellos que cuentan con la bendición de que en su congregación ya se han establecido ancianos y están cuidando del rebaño como es debido. Pero veamos el peso que tiene esa labor que llevan estos hombres, porque ellos velan por vuestras almas.
El trabajo, función, propósito de los ancianos es cuidar de las almas de su congregación, que ninguno se descarríe. Jesucristo, ¿qué dice cuando se pierde una oveja y aún están las otras 99? Va y busca esa oveja perdida. No se queda pensando en que, bueno, me alegra que se haya ido, aquí tengo 99 que sí me hacen caso. No, el anciano tiene que tener ese amor por las almas y cuidar de las almas que le han sido asignadas, que le han sido que se le ha dado esa oportunidad de velar, de cuidar por ellas. ¿Por qué? Porque ellos han de dar cuenta. Así como hablamos de los maestros anteriormente, que hay mayor condenación si el maestro enseña algo incorrecto porque solo se condena a él y condena a quienes enseñan. El anciano tiene que dar cuenta a Dios de que estas personas que me pusiste a supervisar, a cuidar y a exhortar, a enseñar y apoyar a que sigan en sus necesidades, ayudarles en sus necesidades, a que sigan la vida cristiana. Si no haces ese trabajo como anciano que te ha sido otorgado, esa bendición, tienes que dar cuenta. Y no va a ser bonito llegar a darle esa cuenta a Dios de que, bueno, yo tuve esa oportunidad de ser anciano, pero no hice el trabajo, pero yo me mantuve fiel. Hay que ver el peso del ancianado. Y sabemos que esa quizás es una de las principales razones por la que no muchos varones en nuestra región se atreven a ser ancianos. Yo tengo el anhelo de ser anciano y necesito trabajar en ello, y de eso hablaremos en un momento. Y sé que muchos varones que quizás están escuchando esta lección tienen ese mismo deseo, y de ahí que necesitamos trabajar en ello. Es de allí que, como para ir concluyendo con nuestra lección o nuestra sesión de preguntas y respuestas, que hay mucho material que cubrir sobre el ancianado, pero vemos los requisitos, vemos qué involucra la organización bíblica, y ahora entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer en mi congregación que no hay ancianos? La congregación en la que sirvo actualmente empezó hace cerca de año y medio, no tenemos ancianos aún. Es una congregación pequeña, pero ¿qué pasa si Cristo viene y encuentra una congregación sin ancianos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este momento es que podemos tomar acciones. No sabemos cuándo nuestro Señor vendrá, pero hoy debemos de tomar la responsabilidad de dar y tomar acciones. ¿Qué podemos hacer si no hay ancianos? En primer lugar, orar. Recuerda que Pablo dijo a los hermanos en Tesalónica, orad sin cesar. También hizo saber acerca de que debemos de traer peticiones a Dios, hacerles saber lo que necesitamos. Jesucristo dice, pide y se os dará. Se os dará, perdonen. Entonces, tenemos este tipo de situaciones. Necesitamos comprender cuán importante es orar, cuán importante es darle lo mejor a Dios y hacerle saber nuestras peticiones y nuestro agradecimiento. Tenemos el deseo de que hayan ancianos en nuestra congregación. Oremos por ello. Pero basta solamente con orar. Muchas personas piensan que con orar es suficiente, pero Dios espera que nos ocupemos. Entonces, hay que estudiar también. Recordemos que es necesario que escudriñemos las escrituras, que lo que está hablando este servidor en este momento pueda ser avalado por lo que la palabra de Dios dice. Si estoy diciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces es necesario que mis hermanos me llamen la atención. Pero debemos de escudriñar las palabras, estudiarlas, y recordamos como Pablo le dijo a Timoteo que debía procurar con diligencia mostrarse aprobado ante Dios, 2 Timoteo 2:15. Es importante que nos dediquemos a aprender qué Dios dice, qué Dios espera, cómo hacer las cosas. Hemos leído requisitos para el ancianado. Ya los leí. Mi predicador los viene leyendo hace 20 años y aún no tenemos ancianos. No basta solamente con leerlos, hay que estudiarlos. ¿Y qué hay que hacer? Prepararse. Hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que buscar cómo podemos llevar a cabo eso. Bueno, yo deseo ser anciano. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Estoy estudiando para cuando se dé una oportunidad yo ser considerado como uno de ellos. No, es que hermano, tenemos 30 años y no hay congregaciones con ancianos en nuestro país. ¿Y qué han hecho? No, seguimos quejándonos. Es que no hay ancianos, hermano. ¿Qué se puede hacer? No hay ancianos. Constantemente escuchamos eso, no hay ancianos, pero ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Qué estoy haciendo en mi hogar? Tengo niños pequeños, entonces ¿qué tengo que hacer? Ok, cumplo con todos los requisitos, pero me falta este y este y este. Voy a trabajar en ellos. Pues especialmente tengo ese deseo. ¿Cuántos han preguntado a los varones de su congregación quiénes tienen el deseo de ser ancianos? Ok, tienen el deseo. Ahora veamos las demás características. Eso es importante. Ir preparando mi hogar
para cuando se pueda dar esa oportunidad de ser anciano, de que se dé la oportunidad del ancianado, podamos ser parte de él. Pero hay que prepararse. Así como Pablo también le dijo en 2 Timoteo 2:2, una línea más antes del que mencionamos, lo que has asumido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, quizás en mi vida no logré llegar a ser anciano, pero necesito trabajar y preparar y ayudar a que quizás la próxima generación de la congregación pueda llegar a tener ancianado. Porque tal vez yo no puedo cumplir con los requisitos, pero sí puedo ayudar a que mis hermanos se preparen para que lleguen a hacerlo. Y finalmente, trabajar, que es lo que mencionaba. Debemos de ocuparnos en la palabra, debemos de ocuparnos en estudiar y buscar cómo llevar a cabo eso. Deseas tener una casa bonita, pero no trabajas, ¿qué esperas? ¿Cómo puedes comprar una casa? ¿Cómo puedes comprar los materiales de esa casa si no estás trabajando? Yo deseo una casa bonita, voy a trabajar en ver cómo consigo para hacer llevar a cabo esa tarea. Asimismo, con el ancianado. Es importante entonces que comprendamos, tal como vemos en 1 Corintios 15:58, que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Todo lo que hagamos para la obra es importante. Hoy no hay ancianos en mi congregación, pero estoy mentalizado y estoy enfocado en que debe de haberlos, de que van a haberlos, de que vamos a trabajar para preparar a que si yo no puedo, al menos la siguiente generación sí pueda hacerlo. Pero trabajar desde ya. No esperar a que pasen 10 años y que, bueno, yo pensé en eso, pero ¿qué se hizo? No es así. Deseo para ir finalizando, hermanos, y como mencioné, es mucho contenido, es mucha información que no podemos cubrir en una hora o menos de estudio. Pero deseo compartir un pequeño fragmento del texto por mi amigo y hermano Robert Taylor y un libro que les recomendaré al final de la lección, que puede ser descargado gratuitamente en PDF o puede ser también ordenado físicamente, más daré los detalles al finalizar. Pero leamos este fragmento de lo que el hermano Taylor escribió sobre esto. Es completamente correcto que la iglesia tenga ancianos. Si no fuera así, la iglesia del Nuevo Testamento no los hubiera tenido. No hubiera habido ancianos en cada una de las varias congregaciones. Si no hubiera sido correcto, el Señor no hubiera hecho arreglos para la perpetuación de este trabajo a través de la dispensación cristiana. Los ancianos no eran solamente para el Antiguo Testamento, no eran solamente para el primer siglo. Es una responsabilidad que continúa generación tras generación y hoy en día es una necesidad. Así que es correcto decir que la iglesia debe tener ancianos. El hermano continúa y nos hace saber, es completamente correcto que la iglesia nombre ancianos para supervisar. Ese es su rol. No es para ser dictadores, es para supervisar, para cuidar, para ayudar a la congregación a seguir adelante y creciendo. Por ende, debe ser la meta organizativa de toda congregación que comienza al tener un ancianado. Debe ser la meta organizativa de toda congregación que comienza el tener un ancianado tan pronto como sea posible. ¿Qué estamos haciendo para que haya el ancianado? O sea, seguimos esperando que alguien se atreva. No, ¿qué estamos haciendo? Enfoquémonos, pongamos métodos, busquemos maneras, alentemos a los hermanos, busquemos a aquellos que quieren hacerlo y empecemos a prepararlos como he mencionado. Es completamente equivocado que una congregación rechace esta meta como uno de sus objetivos futuros. Bueno, hermanos, vamos a empezar una congregación, pero dentro de 50 años es que tendremos ancianos. No, hermanos, trabajemos, busquemos los varones, preparémonos, estudiemos con ellos, busquemos mecanismos de enseñanza para que ellos puedan crecer y crezca también ese deseo. Y entonces, en un par de años, ojalá menos, sean personas que digamos, efectivamente están preparados para llevar a cabo tal tarea, porque ellos mismos desean llevar tal tarea. Recordemos siempre ese primer requisito que para este servidor es el más importante. Nadie se le puede imponer ser anciano. Esa persona misma debe desear, tener ese anhelo de que yo quiero participar del obispado. Pues bien, finalmente, el hermano Taylor dice, es completamente correcto insistir en que los hombres que son nombrados a esta tarea fundamental reúnan los requisitos prudentes que hemos leído 1 Timoteo, Tito 1 y 1 de Pedro. Debe ser hombres de madurez, carácter, dedicación, liderazgo, potencial y que tengan una buena familia que les apoye en esta misión trascendental de servicio activo. El ancianado no es una tarea individual como hemos hablado. Deben de ser varios los varones que toman esa responsabilidad, pero no están solos, tienen que estar con sus familias y sus familias necesitan apoyarles en este servicio para el Señor.
Es importantísimo el ancianado. No es algo que podamos obviar. ¿Qué pasará si viene Cristo y mi congregación no está organizada bíblicamente? No hay ancianos, no hay diáconos. ¿Qué va a pasar? Hermanos, hay algo que debemos de tomar en cuenta y es qué estamos haciendo para llevarlo a cabo. Estamos haciendo, nos estamos preparando y llegó Jesucristo hoy en día. ¿Qué razón le podemos dar? ¿Hemos hecho el esfuerzo o nos quedamos con los brazos cruzados? Es de allí que concluyo con este versículo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, cada uno de nosotros, sí, amado amigo y hermano que me estás viendo y escuchando en este momento, tú y yo y todas las personas en la humanidad van a comparecer frente a Cristo en el tribunal y van a dar cuenta y van a recibir de acuerdo a lo que hayan hecho. Cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno y la salvación de cada uno es individual, de eso no hay duda. Pero ¿qué estamos haciendo para llevar a cabo el plan de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que la organización bíblica se dé como Dios la ha establecido? De ello depende mucho nuestra condición espiritual en ese gran día, si hemos hecho lo que debemos de hacer para esforzarnos en llevar a que haya una organización en la iglesia como Dios la desea. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Sé que ha sido bastante extenso, pero era necesario. Espero se haya podido cubrir las preguntas que originalmente fueron formuladas. Y de igual manera les recomiendo visitar el sitio web E de Eduardo, B de bueno, global.org. Es un sitio por el hermano Moisés Pinedo, que fue el que realizó la traducción del libro del hermano Robert Taylor. Y en esa página pueden encontrar para descargar el libro y esa página también pueden encontrar el formulario contacto para si desean el libro en físico, ordenarlo con el hermano. Sin más, muchas gracias por acompañarme, Dios les bendiga y tengan un bonito día.